Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que le habla de los deportes, todos los deportes, un polideportivo, multideportivo. También hablamos de las ligas de los Estados Unidos, con mucho énfasis en eso, y en el fútbol ahora previo a la Copa del Mundo. En este episodio hablaremos del triunfo del Inter de Miami, que ha ganado el título de la MLS, pero comencemos hablando del cierre de la semana 14 de la NFL. Siempre se hace con el Monday Night Football, que tuvo una particularidad. Ya hace algunos años se están asociando con Walt Disney, sus casas de animación, para hacer un juego en simultánea, el juego real, pero basado en el juego real, hacen el mismo juego animado para cautivar audiencias menores, audiencias de niños, para que los niños empiecen a aficionarse con el fútbol americano. Y pasó con el partido ayer en el SoFi Stadium entre los Chargers de Los Ángeles y los campeones del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia. Todo el rollo se los presenta hoy el 12º jugador del Inter de Miami. Claro, se puso usted a celebrar el título de Messi y sus muchachos, el del Inter de Miami MLS. Por eso empecé hablando de ese equipo, Marulanda. Digamos que la organización más que de los muchachos, la organización. Claro. Pero bueno, un abrazo para todo nuestro auditorio, siempre La Sacó del Estadio Podcast, Andrés. Sí, ya es una versión que se está volviendo pues cotidiana para la NFL, de hacer este tipo de negociaciones y de pensar en el futuro de las generaciones que vienen para que se vuelvan más adeptos a la NFL. Se llama el Fun Day. El Fun Day Football es básicamente en la transmisión del partido, o sea, todas las jugadas reales del partido se vuelven los dibujos animados, en este caso de Pixar, o los cómics, como usted le quiera decir. Usted nos explicaba hace un año que los jugadores tienen una especie como de chaleco con dispositivos electrónicos, como los que usan los de Catapult, los que usan los futbolistas para medir el número de pasos que dé, los latidos del corazón, todo eso, ¿verdad? Normalmente en la indumentaria que les ponen a los jugadores, lo que usted acaba de mencionar, ya tienen una especie de chips, pues si le podemos decir así, que y hace todas las jugadas para que se pueda convertir en un cartoon, pues en un muñequito, diciéndolo de manera coloquial. Ya habíamos visto eso con Toy Story, lo habíamos visto con Los Simpson, habíamos visto a Bart, a Homero. Esta vez le tocó a Monsters. Y de todos hemos hablado en este podcast, de todos, claro, todos los hemos reseñado. Siempre lo están programando para estas primeras semanas de diciembre, para pues cautivar más adeptos en la generación, sobre todo los niños. Esta vez fue con Monsters. Por eso, Andrés, hoy podríamos hablar de que fue un partido en Monstrópolis. Monstrópolis es la ciudad, obviamente, de todos los monstruos para los que vieron la película. Y el partido, Andrés, en la primera parte, si hablamos vamos a un poquito a la parte deportiva. O sea, la primera mitad fue monstruosa, de lo aburrida, lo lamentable. Por eso fue que me cambié inmediatamente hasta que me fue el internet. 6 turnovers, Andrés, en la primera mitad. O sea, 6 entregas de balón al rival entre los dos equipos. Incluso hubo una estadística brutal. En 11 jugadas hubo 5 turnovers. O sea, 5 entregas de balón, o sea, 5 errores. Cosas que normalmente no pasan en la NFL. Pero esta es la NFL. En la segunda mitad fue un espectáculo que nos tuvimos que ir hasta tiempo extra. Y en tiempo extra, la gente de los Chargers gana su partido. Así que, Andrés, un colofón maravilloso para eso. Pero como en la NFL no todo es perfecto. ¿Sabe cuál es la crítica que hoy se le puede hacer a este evento del Fun Day? ¿Qué pasó? El horario. Un lunes para los chicos que al otro día tienen que ir al colegio. 8:15 de la noche. Había mamás escribiendo en las redes sociales, venga, sí, muy bonita la idea de la NFL, pero estos partidos es para que los pongan en un horario más familiar, más infantil. Fallaron no en eso, fallaron. Pero no sé por qué lo están siempre haciendo en ese tipo de horario, Andrés. O que fuera una época donde estuviesen en vacaciones, pero es que recordemos que en Estados Unidos las vacaciones para muchos que tendrán, todavía les falta una semana, 2 semanas para tener un asueto ahí navideño y de fin de año. Entonces ese fue, digamos, el lunarcito negro de la programación. De resto, Andrés, todo es maravilloso como lo trata de hacer siempre la NFL en este partido entonces que tuvo como triunfador a los Chargers. Andrés, lo de Justin Herbert, volvamos a la parte deportiva. Ese chico es fenomenal, ¿sabes? Hace una semana estuvo en el quirófano, contamos la historia, operándose la mano. Y 7 días después, jugando como si nada y entregando el alma, arriesgando su cuerpo. Y eso, Andrés, fue clave para que el equipo de los Chargers pudiese ganar en tiempo extra
porque incluso estaba ganando el equipo de Filadelfia, y ahí siguen en pelea los Chargers, el equipo de Los Ángeles, para buscar un cupo en la postemporada o en los playoffs. La sacó del estadio. Óigame, Marulanda, ahorita, antes de que me hable de los horarios, es que ha habido mucha polémica sobre el tema de Kansas City Chiefs, que comentábamos en el episodio anterior. Usted bien lo había dicho, que si ganan los 4 juegos están en playoff. Pero ya después de 9 temporadas, no liderar su conferencia, ¿es el fin de una dinastía? Se lo digo por lo siguiente, como ya hasta el tema político se metió. Hay demócratas, políticos demócratas, que dicen que el presidente Trump y los Kansas City Chiefs están acabados. Entonces, si es para tanto, ¿qué le puede usted decir hoy a los fanáticos de los Kansas City Chiefs? Y además el caso de Travis Kelce, que usted lo mencionaba en el episodio anterior, puede ser su último año, el año de la despedida. Es acertado que se acaba la dinastía en esa división. O sea, porque si tú tienes 9 años seguidos ganándola y no la ganas, dicen se acabó la dinastía. Entonces la dinastía se acabó, ya eso sí es confirmado. Pero ya dejan de ganar su conferencia. Pero hago la claridad, en su división, o sea, cuando van a perder con los Broncos, la división. Entonces ahí es un punto a favor de que realmente es una afirmación que tiene realidad. Okay. Pero todavía no están eliminados. O sea, si llegan a las finales, si llegan a postemporada y ganan el Super Bowl, sigue vigente Por eso, exacto. Todavía hoy numéricamente no están eliminados. Que se perdió la dinastía de que 9 años seguidos ganó su división. Decía Andrés antes, ¿quién no añoraría tener un equipo? A mí antes eso me parece normal. Lo que me parecía normal es que ese equipo haya ganado 9 años consecutivos su división. O sea, el talento que reunieron, el hecho de tener una superestrella como Mahomes, lo que les hizo Kelce y el Dios Padre Tiempo, como se dice, va pasando entre todos. Sí. Y además en este año, Andrés, ¿sabe para mí qué le pasa a los Chiefs? Los corredores están lesionados y no ha tenido receptor que le dé la posibilidad a Mahomes de tener Pacheco confianza. Está jugando. Pero a pedazos, o sea, no está bien físicamente. Entonces, todo eso, Andrés, ha dado al traste para que los Chiefs... Lo que pasa es que, ¿qué pasa con los Chiefs actualmente? Que generan mucho morbo. Porque cuando un equipo gana mucho, genera muchos detractores. Entonces, por eso hoy hay felicidad a la gente diciendo, por fin se acabó la dinastía de los Chiefs, ya no van a volver a ser lo que eran. Pero es más que todo por eso. Titulares amarillos. Como la época de los Patriots, como la época de Brady, que una gran parte de la población en Estados Unidos se ponía feliz cuando perdía el equipo de New England. Claro. Y ellos iban renovando y seguían ganando. Entonces, yo creo que con calma, obviamente ya no ganan la división, pero todavía no están eliminados de los playoffs. Bueno, entonces, concepto Dani Marulanda, podcast la sacó el estadio, todavía no se acabó. La dinastía puede ser un título un poco ya más amarillo, pero todavía sigue su juego. Eso sí, es que había que ver la cara detrás. Bueno, y lo de Kelce, ¿qué? Porque también estaba escuchando, se podría ya retirar, ya dedicarse a su familia. Sí, ¿Usted cree que ya es hora del retiro? Yo probablemente, Andrés, lo mencioné en el episodio anterior, yo creo que está en un momento donde tal vez ya quiera otro estilo de vida, no todo este ajetreo que tiene la NFL, pues ya no tiene que demostrarle más nada al mundo del deporte, logró todo, ganó Super Bowls, en fin. Sí, yo no sé si ya su edad y no arriesgarse más a golpes que de pronto pues para su vida normal en un futuro puedan tener alguna complejidad. Podcast La Sacó del Estadio. Nos vamos ahora al baloncesto, la NBA, porque el Thunder sigue rompiéndola y ya se vislumbra como futuro finalista, playoff, y seguramente llegará a las finales de la NBA si sigue a este ritmo, si no para de este ritmo endiablado en el que está jugando el equipo de Julius Alexander. Es impresionante, Andrés. En 24 juegos de la temporada solo ha perdido uno. Solo una derrota de 24 juegos. Nos tenemos que remontar a 2 equipos que hicieron lo mismo. Los primeros que lo hicieron fueron los Knicks de la temporada 1969-1970, que también solo habían perdido una vez en 24 juegos. Ya. Y luego, más recientemente, pues sus magníficos Golden State Warriors del 2015-2016. Esa fue la temporada que batieron el récord de más victorias para una campaña en la NBA. Recordamos que ganaron 73 partidos esa temporada, solo perdieron 9, pero que lamentablemente para ellos no ganaron el título. ¿Se acuerda que LeBron James les hizo tremenda remontada ganando 3 partidos seguidos en la final de la NBA? Pues ante todos los números está esta franquicia hoy de Oklahoma. ¿Quién va a parar a Oklahoma con esta proyección de solo perder un juego en 24 compromisos? Por eso está pues la fanaticada de Oklahoma y la gente en la NBA pendiente
bueno, ¿quién va a ser el equipo que le va a poder plantar cara, por así decirlo, a la gente del Thunder, que está maravillada con Georgius Alexander, la gran figura que tiene la organización? Este es el podcast La Sacó del Estadio. Vámonos ahora, cambiemos de deporte, viejo Dani, porque tenemos, bueno, comentémoslo del título, me parece muy importante, del Inter de Miami. Por fin ha ganado el título que era, el grande, el de la MLS. Este sí ya es un título de verdad para, después de 3 temporadas, logró algo grande el equipo de Miami, el Inter, y le ganó, y con contundencia, a los Vancouver Whitecaps, 3-1. Sí, es una historia muy rápida, Andrés, para una organización. Mire, el Inter de Miami realmente empezó a competir en la MLS en el 2020. O sea, si hacemos la suma, son 6 temporadas, 6 años del 2020 hasta este, pues contando obviamente esa época cuando arrancó la pandemia, las dificultades que se tuvo que jugar la MLS. O sea, una organización en solo 6 años, Andrés, gana el título de la organización, o de la MLS en este caso. Cuando hay un trabajo planeado, concienzudo, con un objetivo o un norte muy claro, pues en los principios, al principio obviamente el Inter de Miami era un proceso, pero cuando llamaron o tocaron la puerta de Messi y Messi se dio Sí. cuenta que necesitaba llevar a algunos compañeros para poder lograr el título, pues llamaron a Suárez, llamaron a Busquets, a Jordi Alba. Muchos se preguntan cómo hicieron para amalgamar a todos estos jugadores si hay unos límites salariales en la MLS. Claro. O sea, la MLS Sí. tiene una política Pero hay donde un usted puede tope tener salarial con un jugador, ¿no? Es solo un tres. jugador. Son Hay, 3. hay 3 jugadores por equipo que pueden, Ya, digamos que, perfecto. exceder el tope salarial. Pero Ya. entonces, cuando yo le vi esa nómina, entonces, ¿qué le dijeron a Jordi Alba? ¿Qué le dijeron a Busquets? ¿Qué le dijeron a Suárez? Messi. O el tratamiento con Messi era tan especial que incluso, recordamos que contamos la historia, Messi hasta, una de las maneras de llevarlo a la MLS fue también estar en un convenio con Apple, Ya. para que Apple comprara los derechos de transmisión de toda la MLS y por cantidad de Claro. suscriptores iba un porcentaje de ese dinero de los suscriptores para las arcas de Messi. O sea, la MLS organiza todo de una manera aparentemente correcta, pero, o sea, no sé si habrá algún detractor que diga, pero venga, ¿cómo le van a dar al Inter de Miami tan rápidamente la posibilidad de armar un equipo así para ser campeón? Pero bueno, en la parte contable deben de tener muy claro en la MLS de que no hicieron nada anormal. Mire que, por ejemplo, ¿ustedes acuerdan que el argentino que tenía, bueno, ecuatoriano argentino, Sí, que jugaba en el Inter de Miami, con la llegada de Luis Suárez lo tuvieron que sacar del equipo y mandarlo para claro. otro? Y así, y también Ajá. estuvo el venezolano Martínez, que también, Sí, o sea, mejor dicho, Messi claro. llevó sus amigos y Esto fue, empezaron a sacar claro. los que estaban en el equipo. Bueno, a la postre logran el objetivo y ahí está el Inter de Miami que va a estrenar el estadio. Recordemos, Andrés, que el año entrante se inaugura el estadio del Inter de Miami, o sea, un estadio Sí, para fútbol, para soccer, como sí, dicen los estadounidenses, ahí muy cerquita al aeropuerto. el Usted Doral. incluso, usted se baja del aeropuerto y toma la línea esa del metro o el Sí, tren la 1. interno que hay en el Ajá. estadio, el tren que hay interno en el aeropuerto que lo lleva a uno a la estación y usted se baja en la estación y usted mira ahí al lado que ya está ¿Ya el está el estadio. estadio? Se puede ir en el metro del aeropuerto. Exactamente, va a ser una cantidad de gente la que va a poder disfrutar Muy de chulo. los últimos años de Messi. La MLS arranca en marzo. Los primeros 5 partidos del Inter de Miami van a ser de visitantes, porque el estadio va a estar listo para la primera semana de abril. Ya eso es un calendario Claro. que ha anunciado la MLS, donde obviamente pues ahora van a ir con mucha más felicidad, siendo los campeones, teniendo un estadio nuevo y con un poco más de capacidad que la que tenían en el estadio de Fort Lauderdale. Y un último detalle, Andrés, para no Sí, alargarnos con señor. esta historia de Miami. Miami entra se convirtió con ese título el Inter de Miami en apenas la quinta ciudad de los Estados Unidos que tiene título de NFL, NBA, NHL, MLB y la Sí, MLS. Las 5 ligas más importantes que tiene el deporte de Estados Unidos. Eso solo lo había hecho pues Nueva York porque tiene una cantidad de equipos, lo había hecho Los Ángeles que es el segundo mercado con muchos equipos, Chicago que es una ciudad que también tiene todas las posibilidades y claro. Washington, la capital de los Estados Unidos. Miami se une entonces a ellos como la quinta ciudad, reitero, que ya por lo menos tiene un título de todos sus equipos profesionales. Qué Y hago bien. énfasis, bueno, lamentablemente hoy no nos acompaña Garay, que estaría aquí sacando pecho y orgulloso de su Miami, porque Miami, Andrés, ¿quién pensaría por allá en la década del 60 que Sí, en unas 6 décadas después iba a tener todos esos deportes y toda esta organización cuando en Miami realmente no hay una visión amante al deporte como en otras ciudades? O sea, en Miami la gente va a ver una liga deportiva por cambiar de la rutina básicamente de trabajo de su semana, pero no hay una pasión tan enorme como en otras ciudades. Y lo que sí. quiero, pues, finalizar el comentario es qué tan importante es una organización bien manejada que mire que se puede dar todo esto. O sea, yo me imagino todos esos
viejitos queridos de la década del 60, jóvenes locos que se fueron a vivir la vida loca a unas playas, a una zona muy Sí, desértica sí. donde no había tanta cosa. El año de retiro, además. Y 60 años Los años después de dicen, retiro. wow, aquí hay equipos ganando todos los trofeos que hay en esta organización del deporte de Estados Unidos. Imagínate cómo puede Sí. una estructura, bien, pues algo bien organizado, llevar a la meta, el sueño de volver los campeones. Cuando hay ciudades, Andrés, que pasan los años y no han podido tener todos estos triunfos que ha tenido últimamente la gente en Miami. Sobre todo, que si descontamos los Dolphins, Ajá. los otros 4 equipos no tienen más de 38 años de vida. O sea, el Heat es el más viejo de ellos y lo inauguraron en 1988. O la fundación mejor fue Imagínate. para la temporada de 1988. Y en los 90 Sí. llegaron los Panthers, llegaron los Marlins. Franquicias muy Obviamente ahora, nuevas. sí, y ahora lo que decía, el Inter de Miami en 2020. Sí, por eso es que hablamos a veces que el aficionado a Miami no es tan tradicional ni para el béisbol No, ni para el fútbol como el norte, mire, como en ciudades como Filadelfia o Nueva York el o aficionado, Boston. el aficionado histórico del deporte en Estados Unidos, en Miami, es fútbol Ajá, americano. Lo más claro. querido en Miami Lo son más. los Dolphins y después los Y Huracanes. estamos hablando de los 70, ya casi Sí, 50 años, que no es mucho. exactamente. Bueno, es que leyendo un poco sobre historias de equipos de Miami, ya que usted mencionaba, seguramente esas primera grupo de inmigrantes que les gustaba el soccer, el fútbol, pues ellos empezaron a tener equipos profesionales. Y me llegó a la memoria, ¿se acuerda? Los Toros de Miami, hubo un equipo profesional llamado Los Toros, y después el Miami Fusion, que Claro, usted y yo cubrimos por allá sí. en la década de los 90. En ese mismo A estadio este, donde en el quedó Lockhart campeón Stadium, Messi. Pasa que era en un Fort estadio que Lauderdale. parecía un estadio de Sí, pueblo, ha sido muy sí, remozado, ha sido pues muy sí. mejorado. Bueno, Fort Lauderdale es como un pueblo para América Latina, o sea, es una ciudad pequeña. Ujú. Bueno, ahí tiene pues un poco la historia de este Inter de Miami que por fin es campeón y bueno, felicitaciones a todos los admiradores de Messi que deben estar muy felices y Rodrigo de Paul que cumplió su sueño de jugar al lado de su ídolo, aunque para muchos pues se bajó de categoría porque estaba jugando en un equipo de Europa en la Champions y llegó a la MLS en un momento todavía en el que podía haber seguido jugando en Europa, Rodrigo de Paul. Podcast La Sacó del Estadio. Liga, cancha, a vibrar con el podcast que te va a enganchar. Bueno, mire, a propósito, ya que estamos en fútbol, metámonos rápidamente en el Liverpool, que hay una crisis muy grande entre Arne Slot y Mohamed Salah, porque esta semana de Champions, el técnico Slot, el neerlandés, no tuvo en cuenta a Salah y no lo incluyó en la lista de 19 jugadores que viajan a Italia para jugar esta semana con el Inter. Parece es reacción a las declaraciones de Salah que dio el fin de semana pasado, donde lo banquearon, estuvo chupando banca y al finalizar le preguntaron qué piensa de esta suplencia. Dice, parece que el club me ha echado a los leones, frase del egipcio, y que en este momento no tiene ninguna relación con Slot. Esta es la forma en que me siento, pero él tiene derecho a sentir las cosas como las siente. Estoy hablando del ídolo del Liverpool, los Red Devils, el famoso equipo inglés que está en conflicto con el técnico. Así que seguramente pasarán pocos días para que ya no sea más jugador. No sé quién se va primero, si Salah o Slot, porque los malos resultados del Liverpool no lo están acompañando. Así como también estuve oyendo ayer mucho tiempo el larguero y otro que está ya en la cuerda floja, casi a punto de salir en el banquillo, ya de hecho hablan de relevo, es Xavi, además así lo pronuncia Mano Carreño, Xavi Alonso. Parece que en 5 meses no da en la vena de los madridistas, mucha gente de la junta directiva está hablando ya de reemplazarlo, porque es muy irregular el equipo, tiene grandes partidos y después unos fracasos como el que tuvo el fin de semana pasado cuando perdió con el Celta de Vigo, con jugadores expulsados. Así que hay dos grandes en crisis, Liverpool y Real Madrid. Please hang up and try again. Y en cuanto al Mundial, Marulanda, Ujú. tengo unos daticos muy chéveres que Sí. estoy viendo de estadígrafos. Hay uno que se llama Daniel Eduardo Castro, que habló de un análisis comparativo de los equipos, cómo van a descansar y las distancias que recorrerán. Dice que hay 12 equipos con menor suerte que Colombia que tendrán 10, con menos suerte, comillas, 10 días entre partidos, entre ellos Colombia. 26 equipos van a tener 11 días entre partidos. Entre los 3 partidos, a eso se refiere. Exactamente, Sí. 11 días. 4 equipos con 12 días y los más Ajá. favorecidos son 6 equipos con 13 días de descanso. Portugal
tendrá menos de 10 días de descanso. Colombia jugará el 17 de junio, 23 de junio, 27 de junio y tiene un total de 10 días de diferencia entre las 3 fechas, descansando primero 6 días y después 4 días antes de enfrentar a Portugal. Y otro factor de análisis tiene que ver con las ciudades que va a recorrer: Ciudad de México, Guadalajara y Miami. Según los datos de este estadígrafo, Daniel Castro, a quien le damos el crédito, una distancia total de viajes de 4.056 kilómetros recorridos, lo que da esas distancias. 14 equipos tienen que visitar solo 2 ciudades, viajando una sola vez. Otros 7 equipos deben viajar 2 veces y ya hay 27 que sí deben viajar a 3 diferentes ciudades. Entre ese listado está Colombia. ¿Le gustó los datos? Bueno. Sí, pero sabe que no creo que no son distancias tan enormes en esta primera fase. Ajá. La FIFA fue muy consciente de eso. Por eso la mayoría tiene 2 partidos en una locación cercana para que no sea tanta diferencia de distancia para un mundial y tenga pues obviamente una mejor recuperación física a los jugadores. Este es el podcast La Sacó del Estadio. Con los Yankees los Mewan Soto, a correr que otra vez lo sacamos del estadio. Vámonos, cambiamos de deporte. Seguimos aquí en... Béisbol, cerremos con béisbol, que hace tiempo no hablamos de béisbol. Sí, de béisbol. Pero primero déjeme decirle que ya la AP, que es la famosa agencia norteamericana, escogió su deportista del año y es un beisbolista. Shohei Ohtani, el deportista masculino del año, por 4ª vez, empatando con Lance Armstrong, que se deberían quitarle todos los títulos, LeBron James y Tiger Woods como los más galardonados entre los hombres. 4ª vez deportista masculino del año. Dice que es muy especial lo que recibió: 29-47 votos entre periodistas deportivos de la AP, que es una agencia americana que tiene mucho enfoque en el béisbol. Usted mismo me lo dijo. Sí, esa es la realidad, Andrés. O sea, la AP le da mucha preponderancia, obviamente, a los deportes de Estados Unidos, y Shohei Ohtani en Estados Unidos es el emblema. A mí me emocionaría, Andrés, que un día uno viera en los premios Laureus, que son muy europeos, que digan Shohei Ohtani es el mejor, porque no tienen, digamos, esa visualización del béisbol tan global. En Europa. Siempre eligen automovilistas, tenistas, de pronto golfistas. Y eso que en Países Bajos y en Italia se juega mucho béisbol. Hay países donde ya se está perdiendo. Pero no tiene obviamente esa cobertura o sigue siendo ese impacto mediático global, exacto. Bueno, y hay un beisbolista... Pero aquí sí hablamos de béisbol, y no sé. Claro, muchísimo. Lo que pasa es que no estamos en temporada y solo Garay nos tiene... Son los... ahí como nadie está hablando los Mets de Pete Alonso, ¿no? Están como en silencio. No se sabe si se va o se queda. Estamos en la época de la rumorología. Todos son rumores, pero bueno, tratamos de enfocarlos para que no sean unas bombas de humo muy grandes. Y el que sí está muy cotizado es Eugenio Suárez. ¿Por qué, hombre, Dani? Contanos. Porque esa tercera base de los Marineros de Seattle realmente tuvo una temporada maravillosa, y ahora está diciendo la gente de los Chicago Cubs que se está reuniendo con él y que están dispuestos a darle $30 millones por una temporada. 30, pero wow. Por una temporada. Pero bueno, veremos quién más quiere antes de venezolano, Andrés, que pues es una garantía de home runs, de un gran trabajo en la ofensiva, y ese es pues hoy el detalle del momento. Se habla mucho de a dónde va a llegar Eugenio Suárez, o si por qué no, la gente de Marineros de Seattle le mejora la oferta y se queda con ese equipo. Podcast La Sacó del Estadio. Muy bien, eso era lo que tenemos para contarles. Ya el señor Garay nos va a acompañar en próximos episodios, mientras atiende unos temas personales, familiares. A ustedes muchas gracias por seguirnos. Recuerde, estamos en YouTube, video, la campanita, Spotify. La campanita sigue acá. Eso, sí, la campanita de suscripción para que le llegue la notificación y sepa cuándo quedan colgados los episodios, tanto en YouTube como en Spotify. Estamos igual en todas las plataformas, pero sobre todo nos ayudan mucho si están tanto en Spotify como en YouTube. A usted muchas gracias por acompañarnos en este su podcast. La Sacó.